título. 46 minutos. A ver, ¿cuál era tu planteamiento antes del corte, Israel Zamora? ¿Qué pasaría si se aceptara que la Corte, como propone Emilio Álvarez y Casa y algunos de la oposición, tuviera la facultad de controlar la Constitución y de tener la última palabra en la interpretación de la Constitución respecto de reformas? Que viviríamos en una juristocracia, una deformación de la democracia en donde quienes gobiernan son los jueces. 8 ministros podrían tener el poder de decir de manera inconstitucional e ilegal lo que ellos quisieran y se tendría que acatar todas las autoridades. Para evitar eso, el constituyente dijo, no podemos dejar en 8 personas el control constitucional de reformas o adiciones a la Constitución. Eso no es así. Y entonces dijo, ¿cómo lo hacemos? Lo diseminamos en todo el Congreso de la Unión, al menos 2/3 partes, y en los congresos locales al menos 17. Ese es el control constitucional, el candado constitucional que puso el constituyente al momento de redactar nuestra Carta Magna. Israel, en que ustedes solo cumplen la ley cuando están de acuerdo. Desde el famoso clásico de que no me vengan con la ley es la ley, hasta violar los amparos en distintas materias, por ejemplo en el Tren Maya o por ejemplo en algunas obras del aeropuerto. Es decir, cuando la gente empezó a hacer uso de sus derechos para detener los abusos de este gobierno y el anterior, se empezó a acudir al Poder Judicial. Y el quiebre fue cuando a la letra de la Constitución, la Suprema Corte de la Justicia dijo la Guardia Nacional y Civil. Eso provocó la descomposición máxima de este régimen y empezaron una onda de venganza confesado por el propio Noroña. Y eso ha llevado sucesivamente a que ustedes se creen pues, que es que porque son mayoría, por cierto, en la Cámara de Diputados espuria y legítima, a generar una condición de cumplir la ley cuando quieren, no cuando en regla general sea siempre. Yo puedo estar en desacuerdo en lo que resuelve la Corte. En muchas ocasiones. He estado, por ejemplo, el caso de Lidia Cacho, cuando fue Olga Sánchez Cordero la que dijo que había sido torturada, pero que no tocaba. Puedo manifestar, pero acato. El problema es que ustedes amenazan. O sea, lo que viene a Azucena es una ruptura constitucional muy profunda. Si la Suprema Corte echa para atrás esto, vas a ver cómo se va a poner de locos y nos van a poner en una situación de decir, no atiendo. Es más, ya Claudia Sheinbaum lo advirtió. Ya lo dijeron. A ver, de hecho acaba de hablar la presidenta sobre esto, vamos a escuchar. ¿Qué es la JUFE? Judicatura Federal. No. La Asociación de Jueces. Que por cierto ya decidieron regresar a trabajar. Un aplauso. Ya, es bueno que ya desquiten sus salarios. Fíjense, a ver, ¿por qué no protestan por esto? Con todo y paro, hubo sabadazo. ¿Qué quiere decir sabadazo? Estas liberaciones que hacen de viernes a sábado, donde supuestamente no están en funciones. Liberaron a una mujer señalada como, con todas las pruebas, porque nos tocó cuando estuvimos en la Ciudad de México, a la Fiscalía de la Ciudad de México, como presunta autora intelectual del asesinato de 2 ciudadanos israelíes en la Plaza Arts. Bueno, es lo que dice la presidenta. Sí levantaron el paro magistrados y jueces, no los trabajadores. Los 32 circuitos han decidido mantener el paro. De hecho, están convocando un paro nacional el próximo miércoles. Pero mira, por eso es tan importante. Déjame decirlo en 2 ideas. Primero, lo que no se puede es cumplir la ley cuando te gusta y atender las resoluciones judiciales. Y eso es lo que estamos viendo de manera sucesiva. Ahora, hacen este espectáculo tan grotesco de la tómbola. Déjame hacer un recuento de los últimos días. A ver. En Guerrero, en Teloloapan, la presidencia municipal no decidió aceptar ni el suplente por el miedo a ser asesinados. En Sinaloa van 200 homicidios del enfrentamiento de los Chapitos y sale el ejército con un helicóptero con una bandera blanca. No sé qué quiere decir eso. Bueno, eso era la inauguración de los Juegos del béisbol. Sí, pero acababan de ir los secretarios de Estado. Y por favor que nos expliquen qué quiere decir eso. En Jalisco, este fin de semana, encontraron a 5 personas decapitadas. En Colima, la Marina entra a un domicilio, se lleva 6 personas,
4 de ellas son encontradas sin vida y 2 con señales de tortura. En Nuevo Laredo, la Sedena es involucrada en la muerte de una enfermera y la Guardia Nacional en la muerte de una niña. En Tamaulipas, acabas de entrevistar al diputado Verástegui. Te pongo solo el recuento de los últimos días de 6 estados. Ajá. Ese tipo de fenómenos tendrían que estar teniendo en la agenda sustantiva de la gobernabilidad del país, y la presidenta dedica su tiempo a pelearse con los jueces. No, la prioridad, lo hemos dicho aquí, del gobierno es la seguridad, y se está trabajando ahí. Esta semana que pasó vimos ya la presencia tanto del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García, también del secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, también presencia de más elementos. Ya hay más de 2,750 elementos que llegaron a Culiacán. Pues sí, y se sigue trabajando, es una prioridad. Pero regresando al tema que estábamos hablando. A ver, sí, quiero hacer 2 preguntas, porque esto ya es, o sea, no sé, a menos que la Suprema Corte diga lo contrario, esto va avanzando, la convocatoria se emite mañana o el miércoles. A más tarde el 16. A ver, ¿cuáles van a ser las métricas? ¿Cómo vamos a saber que este método sí está terminando con la corrupción? O sea, ¿cómo vamos a medir que está funcionando? Primero, en la impartición de justicia, que se cumpla, que es pronta y expedita. Desde que entró en vigor esta reforma constitucional, el día 16 de septiembre, porque se publica el 15 y entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 16, todos los jueces, sobre todo en materia penal, están obligados a informar al Consejo de la Judicatura en este momento, después va a ser al Tribunal de Disciplina Judicial, aquellos casos en donde las sentencias sean menores a 4 años, porque tienen más de 6 meses sin resolver. Y cuando sean superiores a 4 años, porque tienen más de 1 año sin resolver el asunto. O sea, desde la entrada en vigor nació una obligación de todos los jueces en decir por qué no han resuelto asuntos que tienen ahí empolvándose. Desde el 16 de septiembre. A ver. Te puedo apostar que no lo han hecho. De la implicación de lo que dice Israel. Israel dice, ya entró en vigor la reforma. Muy bien. Bueno, entonces a partir de eso solo se necesitan 6 ministros para decretar que algo es inconstitucional. Ya no se necesitan 8. Porque eso dice la reforma. Bueno, ese era el debate de la semana entonces, pasada. a partir de hoy, solo necesitan 6, ya no necesitan 8. Porque eso determinó la reforma. Entonces, ustedes van a tener que asumir, y ojalá sí lo asuman, porque lo que les importa, según esto, es cumplir la Constitución, que 6 ministros determinen que es algo inconstitucional, porque así está la reforma. No puede entrar en vigor una parte y otra no. ¿Es así? ¿Es así? No, porque recordemos, recordemos que la integración, claro, hay la propia una vacatio legis que ustedes no escribieron. La propia integración de la Suprema Corte de Justicia, actualmente, ¿cuál es? Son 11, pero lo que ustedes dicen es que ya entró en vigor. ¿Cuándo entra en vigor lo de los 9 ministros? A partir de que toman posesión el 1 de septiembre del año 2025. Eso no dice la reforma que ustedes hicieron, Israel. Sí lo dice. No lo dice. Claro, lo dice. O sea, si la propia Corte lo está discutiendo, ¿por qué no lo dice? Ahora también le vas a decir a los ministros. Lo que yo creo que se debe resolver es así, claro. 11 a 9. Eso no lo dice la reforma. La integración de la... Claro que sí lo dice. Hicieron las cosas tan claro mal. Que sí lo hicieron dice. las cosas tan mal que la Suprema Corte está diciendo, bueno, como entonces, la reforma... Pero la integración... 8 o 6. O 6. Entonces, porque no lo hicieron ¿cuántos bien? ministros hay actualmente, Emilio? La 11. reforma dice y esa que integración 6. va a ser así hasta el día 1 de septiembre del 2025, que tomen posesión aquellos que hayan ganado en las elecciones del 1 de junio. ¿Hicieron tan mal la reforma? ¿Tan mal? Por decir amablemente, con los pies, que ya tienen ese tipo de contradicciones. Y eso es solo uno de los ejemplos. Ya no quiero meterme al tema de la boleta, que es otro absurdo. ¿Cuántos puestos vamos a votar en junio? Mira, son en total los que... O sea, ¿cuántos nombres van a aparecer ahí? 881. Va a haber a nivel nacional, no. 881 son los puestos, ¿no? Así es, incluyendo no solo los magistrados y jueces, sino los 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como pero las 2 más vacantes. De un candidato. Claro. Sí. Más o menos, ¿cuántos son? Pues son, depende, porque algunos ya hizo son 10 y otros son 5. Pero como 1,000 y tantos. Como 4,000 y válgame. tantos. Bueno, lo importante aquí, Azucena, y nada más para retomar lo que decía Emilio, no lo quiero dejar pasar. La Suprema Corte no tiene facultades. Ellos dicen que el artículo 1 y luego se inventan una teoría que no existe y que nunca se ha puesto en práctica en México, y por eso es tan absurda. Qué barbaridad. Y
una facultad, como decía ¿Dónde una dice- teoría dónde en dices Estados que estudiaste Unidos, tú? una teoría dice en Estados Unidos que no se puede esconder un elefante en una ratonera. Ahí Y eso es lo venimos. que buscamos.